cosas que se estudian, donde todos los diagramas que vimos los otros días que justifican el funcionamiento de la máquina sincrónica acoplada a la red de energía. El estudio de estos diagramas de corriente es situar y definir los puntos de trabajo de la máquina. El diagrama de corriente se manifiesta en los 4 cuadrantes. Tenemos los cuadrantes 1, 2, 3 y 4. Los cuadrantes 1 y 2 en el semieje, en el semiplano positivo de las potencias y trabajando como motor, y en el semiplano inferior trabajando como generador, semiplano negativo. Esto es así porque hemos adoptado para máquinas eléctricas la convención motora. Podemos hacer lo mismo con la convención generadora, pero no nos tenemos que confundir. O trabajamos con una o trabajamos con la otra. En máquina, para no confundirnos, trabajamos con la convención generadora. Entonces, la ubicación del fasor corriente, cuando está en el semiplano positivo, tenemos 2 lugares posibles, con factor de potencia en retraso, con factor de potencia en adelanto. Y eso hace que la corriente se puede ubicar como motor dentro de los 0 y los 180 grados. Entre los 180 y los 360 en el semiplano negativo, vamos a tener, trabajando la máquina como generador, por lo tanto, vamos a tener trabajando como generador con factor de potencia en adelanto y con factor de potencia en retraso. Si logramos construir un diagrama de corriente, como trabajamos a tensión constante, hemos optado que la tensión no cambie, aunque la potencia de cortocircuito sea infinita. Le podemos sacar todo lo que querramos en potencia, en corriente, y que la tensión no se va a caer y la frecuencia no se va a caer. Tenemos para construir estos diagramas dos variables independientes. Una variable independiente es la potencia y la otra es la corriente de excitación. Entonces, como son independientes, yo las ajusto a voluntad. Ajusto la corriente de excitación al valor que necesito y ajusto la potencia a la que necesito, trabajando como generador o trabajando como motor. Son dos variables. Entonces lo que se hace cuando son 2 variables, fijamos una, la ponemos constante y vemos cómo varía. O sea, si dejamos la potencia constante, que no cambia, la potencia de campo no constante, la corriente de excitación sería variable. Entonces vamos a construir una curva a potencia de campo constante y otra curva a corriente de excitación constante. O sea que tenemos la familia de valores constantes, tanto de excitación como de potencia, y la intersección de ambas curvas, el lugar geométrico de la corriente de armadura, es el punto de funcionamiento de la máquina. Y ese punto de funcionamiento nos define el factor de potencia, nos define la corriente de excitación, nos define
Si son corrientes, las corrientes las multiplicamos por las tensiones porque son constantes y nos van a dar la potencia activa y la potencia reactiva y la potencia aparente. O sea que sí, sí, tenés razón. Entonces, ¿ahora lo ven? Está perfecto. Gracias. Entonces, vamos a estudiar estos diagramas para las dos máquinas, los dos tipos de máquinas que tenemos como máquina sincrónica, que es la máquina de rotor cilíndrico y la máquina de rotor de polo saliente. Hay una diferencia. La máquina que trabaja en la máquina de rotor cilíndrico vamos a construir un círculo que es a potencia constante cambiando la corriente de excitación. Sería un círculo 1. Y vamos a construir la corriente de excitación constante variando la potencia de campo, que sería un círculo 2. En la intersección de ambos círculos se determina el punto de funcionamiento. Eso nos define la posición de la corriente, el factor de potencia, nos define la corriente de excitación y nos define la potencia activa, reactiva y aparente. Para la máquina de rotor de polo saliente, que no la vamos a estudiar hoy, sino que esto lo vamos a dejar para el sábado que viene, es un poco más complejo. Vamos a tener un diagrama de corriente considerando a potencia constante y corriente de excitación, se construye un círculo. En cambio, cuando es constante la corriente de excitación y variable la potencia, se construye en lugar de un círculo un concoide, un cardioide. Es algo, la parte que nos interesa se asemeja más a un círculo, pero es un círculo en vez de tener un punto de funcionamiento, un punto de círculo, tiene un círculo que a partir de ese círculo se construyen otros círculos. Una cosa que vamos a aclarar, en estos diagramas que estamos incluyendo el funcionamiento en los 4 cuadrantes, como motor y como generador, hay que optar una convención. No puedo en el mismo dibujo trabajar con ambas convenciones. Tengo que trabajar con una. Con la convención motora, con la que trabajamos nosotros en máquina, o la convención generadora, que se trabaja en otras materias, como por ejemplo sistema de potencia, que estudian el uso de estas cosas, armando redes de sistema de potencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, entonces vamos con el diagrama. Por eso que se llama diagrama bicircular, porque son dos círculos que definen el punto de funcionamiento de la máquina. Entonces, a potencia constante y variando la corriente de excitación, vamos a ver el lugar geométrico que toma la corriente de armadura. Acá partimos de un esquema de cómo se consume la potencia
de la máquina. O sea que en este punto tenemos la potencia que entra a la máquina porque la estamos considerando como motor. La P es la potencia eléctrica en borne de la máquina. Si le restamos las pérdidas en el cobre, tenemos la potencia de campo. La potencia de campo es la potencia que atraviesa del estator al rotor y de ahí a la potencia mecánica que tenemos en el eje. Y cuando la máquina gira, se tienen las pérdidas de rotación, son pérdidas son pérdidas que son pérdidas en el hierro y pérdidas por fricción y ventilación. Entonces, como nosotros estudiamos los diagramas de corriente a potencia de campo constante, a esta potencia de campo le tengo que restar las pérdidas en el cobre. O sea que la potencia de campo es 3 veces la tensión, esta U es la tensión de fase por la corriente de armadura por el factor de potencia. Menos 3 veces, porque son 3 fases, la corriente de armadura por la resistencia de armadura. Entonces vamos a construir a partir de esta expresión el lugar geométrico de la corriente de armadura. O sea que acá volvemos a escribir lo mismo. Dividimos esta expresión, la dividimos por menos 3RA y sumamos a ambos miembros la tensión dividido 2RA al cuadrado. O sea que el término potencia de campo queda como negativo dividido 3RA, porque dividimos por menos 3RA. La corriente de armadura lo dividimos, 3RA por IA lo dividimos por menos 3RA y me queda la corriente de armadura. O sea, No, que Alberto, a menos 3... le falta el cuadrado a la I. Es 3R por I al cuadrado. Ah, sí, tenés razón. Sí, La sí, fórmula de potencia de campo es R por I cuadrado. Sí, gracias, Daniel. O sea que acá tenemos que 3 veces son las pérdidas en el cobre, que son estos joules, R por I al cuadrado. Entonces estaría al cuadrado, acá quedaría en esa posición. Y 3 U y A por coseno de phi lo dividimos por menos 3RA y quedaría U por I dividido 3RA por coseno de phi. De tal suerte que acá estamos construyendo un triángulo de lados desiguales. O sea, vamos a llamar a este término que incluye la potencia que es la que estamos estudiando, que vamos a hacer una curva a potencia de campo constante. Entonces tenemos que este término lo llamamos C cuadrado, a la corriente de armadura la llamamos A, y a la tensión dividido 2RA lo llamamos B. Entonces acá quedaría visto que este término es menos 2AB por coseno de phi. O sea que acá tenemos B, que es I,
no, B que es U sobre 2RA, U sobre 2RA estaría puesto acá, lo multiplicamos por 2, o sea, es U sobre RA sobre 2RA por 2 y nos quedaría U sobre RA por IA por factor de potencia. Se corresponde con el teorema del coseno. Luego, esto nos permite hallar los lados de un triángulo y esto es la clave para hallar el diagrama. Entonces, esos tres lados del triángulo son estos que los presento acá. Acá tenemos B sobre 2RA, que lo posicionamos en fase con la tensión. Porque el eje de tensiones está en el eje ordenado. Tenemos el segmento A, que es igual a la corriente armadura, que lo posicionamos en este. Y tenemos este lado del triángulo que C es la raíz de B sobre R sobre 2R al cuadrado menos potencia de campo, y acá hay un error, dividido 3RA. O sea que si nosotros trazamos este lado como la tensión dividido 2 veces la resistencia a la armadura, definimos un punto O segunda. Pongo O segunda porque después va a aparecer el 1 primera. Entonces, si la potencia de campo es constante, el término C es constante. Pero nadie me impide hacer un círculo que esta potencia constante con este radio del círculo, que es la raíz cuadrada de estos términos que hemos indicado acá. Entonces, para cada valor del factor de potencia del ángulo phi, el fasor IA define el lugar geométrico de la potencia de campo constante para cada valor de phi. O sea que este triángulo se cumple a potencia constante. Si quiero construir el lugar geométrico de potencia constante. Si decimos que la potencia de campo es positiva, mayor que 0, es un motor. Y si es negativa, es generador. Porque observen, si es positiva, esta longitud C, para un valor cualquiera de la potencia de campo, es menor que el lado del triángulo B. Porque cuando la potencia de campo la consideramos nula, quedaría que B es igual a C. O sea que para potencia de campo nula, el lugar geométrico de la corriente es este que está acá. Si es positiva, este término es más chico, por lo tanto B es menor que C, B es mayor que C. Y si decimos que la potencia de campo es negativa, potencia menor a 0, es generador. Porque acá tengo menos potencia de campo, es más. O sea, este término hace que C sea mayor a B. Y si C es mayor a B, estamos de este lado
Estamos en este lado de los 4 cuadrantes, en el semiplano negativo. Por lo tanto, la potencia de campo es negativa y significa, como dijimos la vez pasada, que una potencia negativa, habiendo elegido convención motora, es un motor negativo. Y si es un motor negativo, es un generador. Conclusión de todo esto, que podemos construir el lugar geométrico de la corriente en los 4 cuadrantes. Si estamos en el cuadrante 1, la corriente retrasa. Y si estamos en el cuadrante 2, la corriente adelanta. Cuadrante 1 y cuadrante 2, la proyección de la corriente de armadura sobre el fasor tensiones me da positivo. Porque el coseno de este ángulo negativo, que estamos acá, me da el coseno de un ángulo negativo, me da potencia positiva. Si proyectamos ahora IA sobre el eje de abscisa, la proyección de esto me va a dar IA por el seno de phi. IA por el seno de phi, estamos ubicados en el eje de abscisa. Y eso me va a dar el reactivo. O sea que el hecho de haber multiplicado IA por la tensión solamente me da la potencia aparente. Si lo multiplico por el coseno de phi, me da la potencia activa, que va a estar ubicada acá, en la proyección de IA sobre la tensión, el fasor tensión. Y IA por el seno de phi me da el reactivo. Perdón, la tensión por la corriente armadura por el seno de este ángulo me va a dar Q, un Q positivo. ¿Y qué significa un Q positivo? Que si en una convención consumidora al reactivo consumido lo simbolizamos como una bobina, consume reactivo. En cambio, un capacitor entrega reactivo. Entonces, en esta proyección dial sobre el cuadrante 1, sobre el eje de las X, me da un Q positivo, o sea que la máquina es un motor, es un motor reactivo que consume energía. En cambio, si la corriente IA estaría ubicada en esta posición, la proyección sobre el eje de la U me da positivo, pero sobre el eje de las X me da un Q negativo. O sea que es una bobina negativa, es un capacitor. La máquina se comporta como un capacitor. ¿Y cómo hacemos para pasar de esta posición como motora a esta posición? ¿Cómo hacemos para variar el ángulo phi? Con la carga. La carga es como motor y la carga que tengo en el eje de la máquina. O sea que esa... Perfecto, esa es la respuesta. O sea que hay que tocar la corriente de excitación. Acá, para que funcione de esta a potencia constante, debo suponer que la potencia es lo que le estoy exigiendo a la máquina en su eje. O sea, la potencia no la puedo tocar con parámetros eléctricos, la potencia está.
se va a traducir en parámetros eléctricos. Pero el que me gobierna esa potencia es la carga. Y la corriente de excitación, como vamos a ver ahora en un ratito, me modifica este ángulo. La corriente de excitación me modifica la ubicación del fasor IA sobre el diagrama. Si ahora, en vez de tener una carga, empujamos al rotor con una máquina de impulso exterior, la empujamos más allá de la condición de potencia cero, van a aparecer fasores corrientes ubicados acá en el cuarto cuadrante o acá en el tercer cuadrante. Y eso es porque la proyección de la corriente en el tercer y cuarto cuadrante sobre el eje de la tensión es hacia arriba y la corriente es hacia abajo. Por lo tanto, su proyección es negativa. Y variando la corriente de excitación, vamos a estar en un fasor que puede estar acá o acá. Una simplificación que se puede hacer de todo esto es despreciar la resistencia a armadura. Decimos que la resistencia a armadura es nula. Entonces, esta longitud, que es B sobre 2RA, si es RA se hace infinita, los círculos con centro en O segunda se transforman en rectas paralelas. Cuando tenemos un círculo de radio infinito, y entonces muchas veces esta simplificación no nos aleja demasiado de la realidad y podemos tener conclusiones más sencillas. La simplificación, cuando los valores son muy pequeños, hacen a resolver un problema. Porque nosotros decimos que un sistema de potencia es infinito. Y ese pensamiento no se opone a la realidad. O sea que el sistema se comporta casi como si fuera eso. O sea, cuando tenemos un sistema muy grande de potencia, que tenemos aportes de energía, imagínense la red de 500 kilovolts que tenemos nosotros, que tienen aportes de energía desde los generadores que están ubicados acá en Puerto Madero, y los generadores que están en el Chocón, los que están en Yacyretá, todos están aportando, y el modelo de considerarlos como constante responde a la realidad. O sea, no nos aleja de la realidad considerar en algunos casos que la potencia, que las pérdidas se anulan. ¿Algún problema hasta acá? ¿Algo que no entienden, por favor? Pregunten. Lo que les voy a preguntar, que me hagan acordar, porque tenemos que terminar de definir el tema del parcial. Ya Daniel estuvo hablando el miércoles con ustedes, pero que lo íbamos a definir hoy. Lo que les pido es que no nos vayamos
sin resolver ese tema. ¿Están de acuerdo? Ok. De acuerdo. Bueno, vamos a justificar ahora a ver cómo podemos construir un diagrama de corriente desde lugar geométrico de la corriente de excitación constante. O sea, este círculo que está acá, ahora vamos a ver por qué es esto. Este círculo que está acá es corriente de excitación constante. Y esto que está acá son círculos de corriente de excitación constante. Entonces partimos de un fasorial de tensiones. Esto es el circuito equivalente de la máquina en convención motora, donde decimos que la corriente, por ser de convención motora, es entrante. La corriente entra por el positivo de la máquina. Entonces, si entra por el positivo de la máquina, es un supuesto eso. La fuerza electromotriz EF, ¿qué era la fuerza electromotriz EF? ¿Quién ha generado la fuerza electromotriz EF? La F, la corriente de excitación. O sea, la F que lleva la E es de field, de campo. Es decir, esta fuerza electromotriz está causada por la corriente de excitación que está en la bobina que está ubicado en el rotor, girando a la velocidad sincrónica. Esa corriente de excitación genera una fuerza magnetomotriz de excitación. Esa fuerza magnetomotriz de excitación genera un flujo de excitación. Y ese flujo, porque la rueda se está moviendo a la velocidad sincrónica, genera la fuerza electromotriz. Por lo tanto, la tensión en el borde de la máquina es la fuerza electromotriz F más la suma de las caídas en la reactancia sincrónica. Si estaríamos utilizando convención generadora, en vez de que la corriente salga, de que la corriente entre, la corriente sale. Un generador saca corriente. Disculpe, Alberto, se le va a cortar, ¿eh? Bueno, nos comunicamos de vuelta. Yo apago y en 1 o 2 minutos estoy de vuelta en el aire. Corto acá. Y volvemos al mismo punto. Construimos un fasorial de una máquina sincrónica que tiene una sola reactancia. Ustedes ya saben que las máquinas sincrónicas de entre hierro constante o de rotor cilíndrico, que es lo mismo, tiene una sola reactancia, llamada reactancia sincrónica. Que las máquinas de polo saliente hemos visto que tienen 2 reactancias, la reactancia de eje longitudinal y la reactancia de eje transversal. Esas 2 reactancias hacen de que complique esta situación. Y complica que en vez de hacer círculos se transformen en concoides. Eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces vamos a ver cómo transformamos ahora este diagrama de
estos diagramas fasoriales, donde repasemos cómo se construye. Acá tengo la tensión en borne de la máquina, tengo la corriente que retrasa, o sea, sabemos que es una carga inductiva, y según lo que vimos recién, a la tensión U, si circulamos de esta forma, a la tensión U le tenemos que restar la caída en J y A por la reactancia sincrónica para que me dé la fuerza electromotriz E que necesito para sostener esta carga. Entonces, a U hay que restarle. O sea que si tengo la corriente IA en esta posición, J y A, lo que hace J es adelantar al fasor IA 90 grados en adelanto. O sea que acá tengo J y A por la reactancia sincrónica, que es esto. Y acá tengo la caída IA por RA. Esto me define la fuerza electromotriz EF. O sea que acá estamos en lo que llamamos un motor subexcitado. Se llama motor subexcitado porque, habiendo construido esto, el vector, el fasor EF, retrasa de U, un ángulo de EF. Y además es subexcitado porque el módulo de EF es menor que la tensión en borne de la máquina. Entonces acá tenemos el triángulo de tensiones, que lo vamos a transformar en un triángulo de corriente. Para eso lo que hacemos, acá tenemos la expresión de Kirchhoff, U es igual a F más I por las impedancias sincrónicas, siendo la impedancia sincrónica S, que lo simbolizamos como Z por E a la J tita S, donde tita S surge de la tangente entre la reactancia sincrónica y la reactancia máxima. Entonces lo que hacemos es dividir cada miembro de esta expresión sencilla de Kirchhoff por ZS, y lo que hacemos es EF pasarlo restando del otro lado de la igualdad. Acá tengo esto. Entonces U sobre ZS menos F sobre ZS con los ángulos correspondientes me da la corriente IA. O sea, dividir a la tensión por ZS es retroceder un ángulo tita S, me va a dar un fasor U sobre tita S, que es esto que está acá, retrasado casi en 90 grados. Y esto lo vuelvo a dibujar acá y tengo U sobre ZS definiéndome el punto O'. Y este punto, a partir del punto O', antes de decirle eso, a F hago lo mismo. Lo divido por la impedancia sincrónica y me va a dar un fasor de corriente que estaría ubicado en esta posición. O sea, F, para encontrar este fasor, el módulo es F dividido la impedancia, corrido en retraso a un ángulo tita S.
Por lo tanto, este fasor EF que tiene este sentido, para encontrar la corriente IA, tiene que restar U sobre ZS menos EF sobre ZS. O sea que esto que está hacia abajo, al ser negativo, U menos EF sobre ZS, la suma de estos dos términos de corriente me da la corriente de armadura. O sea, podemos intuir que este ángulo delta es el mismo que este ángulo delta que está acá. Porque los dos términos fueron, tanto U como F, fueron divididos por la impedancia sincrónica. Entonces podemos decir que este punto es un punto O' fijo, que ninguna condición de funcionamiento me lo va a sacar de acá. Y es un punto que lo podemos atribuir a que en este punto la potencia de campo es nula. ¿Por qué es nula? Acá lo tenemos mejor dibujado. Acá tenemos U sobre F o prima. Podemos decir que la potencia de campo nula pasa por el punto prima. ¿Por qué? Porque en el punto O' podemos decir que es el punto a partir del cual donde medimos la corriente IF. Es decir, que en el punto I', O', perdón, la corriente de excitación es nula. Y como la cupla es proporcional a la fuerza magnetomotriz resultante por la fuerza magnetomotriz de excitación por el seno del ángulo que conforman los dos fasores, si la corriente es cero, la fuerza magnetomotriz F es cero, por lo tanto este punto es de potencia cero. O sea que O' se sitúa sobre la potencia de campo, el lugar geométrico de la potencia de campo constante igual a cero. Entonces, a partir de este punto, yo puedo trazar el lugar geométrico de la corriente de excitación constante. O sea, moviendo el ángulo delta, puedo trazar a partir de O' distintas, un lugar geométrico que define o sea que para cada valor de la potencia tengo un valor de la corriente de excitación distinta. O sea que si yo defino esta potencia llamada acá en este dibujo, potencia de campo 2, a partir de este radio, trazo un círculo, que es el círculo donde se intersecta con la curva, con la corriente de excitación constante, definen el punto de funcionamiento de la máquina. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? Perdón, ¿puedes repetir esa última parte? Estoy diciendo que
acá tengo el lugar geométrico de la corriente de excitación, trazada por un fasor desde el punto O', que O', decimos que por O' pasa la potencia de campo constante, la potencia de campo cero, nula, que coincide con el pensamiento que con corriente de excitación cero es el punto, es correcto pensar de que a partir de acá podemos lograr trazar un círculo de corriente de excitación constante. El círculo de excitación constante se cruza con la potencia que he manejado, que estoy manejando. Si yo ahora tengo, en vez de tener un motor con esto, y tengo este círculo de corriente de excitación constante, y la potencia, o sea, puedo construir otro lugar geométrico de corriente de excitación constante, que acá no está dibujado. O sea, si yo construyo otro como construí este con esta magnitud de fasor, ahora yo con lo que está en rojo puedo construir a partir de acá un círculo de corriente de excitación constante, donde se cruza el círculo de excitación constante con el círculo de potencia constante, es el punto de funcionamiento de la máquina. O sea que acá me estaría dando la corriente de armadura acá. ¿Está claro? Te respondo. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿La potencia de campo 1 sería mayor que la potencia de campo 2? Alguien me preguntó y ahora no me responde si está claro lo que estoy diciendo. Sí, Alberto, está claro. ¿Nadie me está escuchando? Sí, se escucha. Ahí está. Se me desconectó el auricular. Bueno, te estaba diciendo si al que me preguntó la aclaración, si entendió lo que volví a explicar. Sí, Alberto,
Se entendió, no sé si se me escucha o no. Ahora sí, ahora escucho. Vos habías preguntado. Sí, sí. Vos sos Gómez. Sí. Bueno, bárbaro Gómez. Bueno, entonces, o sea, sabemos cómo construir el diagrama de potencia constante, sabemos construir el diagrama a corriente de excitación constante, y en la intersección de ambas curvas definimos la posición del fasor corriente, que puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá. Depende de dónde lo pongamos. O sea, para estar acá, en esta posición, en el cuadrante 3, mi máquina sincrónica tiene que estar movida por una máquina de impulso, que puede ser una turbina hidráulica, una de vapor, o puede ser un motor diésel, un motor naftero, algo que nos transforme la energía de movimiento mecánica en energía eléctrica. Y entonces nos sitúa estos diagramas sirven para poder calcular las magnitudes, pero más preciso es trabajar con los fasoriales. Pero esto nos ubica en un plano donde podemos ver toda la configuración. O sea, que saber qué es lo que tenemos que hacer para que la máquina tenga determinadas condiciones. Para una potencia determinada y un reactivo determinado. O sea, yo puedo estar manejando un sistema eléctrico de potencia, como tiene nuestro país, y a cada uno de los generadores, desde una central, le dice, poner la máquina tantos megas y poner la corriente de excitación, y no se mete más corriente de excitación. Y tal reactivo. Entonces, el operador de la máquina tiene que llevar la máquina a estas condiciones. O sea, necesito tantos megavatios de activo y tantos megavolt-ampere de activo de reactivo. Y tiene que tener la capacidad, la máquina, de poder arrastrar esa carga que le están pidiendo. Y para saber si la pueden arrastrar, tiene que tener un paper que le diga que está, no lo puedo cumplir. Que este paper es estos diagramas que estamos planteando. Acá estamos diciendo en esta lámina que el punto O segunda, cuando la corriente de excitación es nula, o sea, esto es nulo, no existe, F es nulo, la fuerza magnética es nulo, y consecuentemente la cupla es cero. El punto de corriente de excitación cero se corresponde con un punto de la curva potencia de campos nulo. Y eso es así si del triángulo que habíamos mencionado antes, B es igual a C, el lugar geométrico de potencia es el lugar geométrico de potencia de campo constante. Y este es otro punto que definida la potencia como motor
y definida la corriente de excitación, me va a dar una corriente en esta posición. Y una corriente en esta posición multiplicada 3 veces por la tensión de fase, me va a dar la potencia activa sobre este eje y me va a dar la potencia reactiva sobre este. Bueno, acá demostramos, esto vamos a volver en un rato. Vamos acá. Una de las razones para que se estudia esto, y esto tiene una aplicación fundamentalmente en las centrales, se tiene lo que se llama el diagrama de capabilidad, que define los límites de funcionamiento. Recién decíamos, si la máquina me exige tanta potencia activa y tanta potencia reactiva, y ver si tengo las condiciones de cumplirlo. Entonces acá, este diagrama de capabilidad está basado en trabajar con la potencia de campo, con las curvas, con los dos círculos, el círculo de potencia activa constante y el círculo de potencia de corriente de excitación constante. Donde se juntan, la curva donde se juntan define el punto de operación. Pero tenemos que hablar de los límites. Los límites, la corriente puede estar dentro de los 4 cuadrantes, pero acá trazamos un círculo con la corriente de armadura máxima. ¿Y quién define la corriente de armadura máxima? Por lo que dijimos hasta hace un rato, mi corriente puede estar ubicada en cualquiera de los 4 cuadrantes. Y yo puedo trabajar con un valor máximo. ¿Quién lo define? Me pueden decir, me lo define el fabricante. Sí, está bien. Pero ¿cuál es el concepto por el cual tenemos que decir no hay que superar la corriente de armadura máxima? Para eso tienen instrumentos, los tableros de operación de los grupos electrógenos tienen instrumentos que miden todos los parámetros para nunca pasarse de los valores indicados. Alguien que responda algo, ¿sí? Se me ocurre tal vez por el diseño de los materiales. Sí, los diseños de los materiales, pero específicamente, ¿qué cosa? La aislación, profe. Y el cobre. La aislación y el cobre. O sea, la aislación, ¿qué dato importante tiene? Y una temperatura máxima de trabajo. Y si yo sobrecargo, le pido más corriente a la máquina, esa temperatura va a aumentar, se va a comprometer, se va a terminar comprometiendo. Esa es la respuesta. O sea, que eso lo define las pérdidas en el cobre. El calentamiento está dado por el I cuadrado R, 3 veces, porque son 3 fases, el I cuadrado R. Entonces, para no sobrepasar la temperatura de funcionamiento, que si se sobrepasa le saca vida al aislante, entonces hay una corriente máxima.
De la misma manera que tenemos un arrollamiento aislado en el estator, hay un arrollamiento aislado, las bobinas, en el rotor. O sea que hay una corriente máxima de excitación, de la misma forma. Y esta corriente máxima se mide desde este punto prima, que como dije antes, este punto prima se obtiene trazando una recta desde el origen de las coordenadas, que es el cociente entre la tensión y la impedancia sincrónica, ubicamos este punto. Y desde este punto, que es el punto donde se mide la corriente de excitación, cuando me dicen su corriente de excitación es tanto, yo tengo que trazar un círculo desde este punto. Observen de que la corriente de armadura acá podría haber seguido. O sea, vemos que la corriente de armadura, la curva está cortada. Pero es un lugar que yo, acá, de la línea azul para la izquierda, no puedo sobrepasar. O sea, la puedo sobrepasar porque me permitiría la corriente de armadura máxima, pero no me lo permite la corriente de excitación. ¿Estamos hasta ahí? Esta curva, la número 4, ¿el límite de qué? A ver si se dan cuenta. Esto es un círculo de radio muy grande. Piensen que lo que habíamos escrito al principio, sobre el eje de la SU, está el fasor B sobre 2RA, y como RA es muy pequeña, B sobre 2RA es un valor muy alto. Pero por eso que el punto estaría muy arriba y se construiría una curva muy suave. ¿Y quién me estaría dando este límite? ¿El límite de qué es? ¿De RA? ¿De qué? ¿RA? No. Imagínense en una cosa. Ustedes están en una central y instalan un grupo electrógeno, por no llevar los valores más grandes. Los grupos electrógenos, los más grandes que se construyeron, andan en 2000, 3000 kVA, 13 MVA. Ya son grupos muy grandes. Se construyen generalmente en baja tensión y raramente en media tensión. Y yo veo que tengo un generador. El grupo electrógeno se compone de un generador y de un motor de combustión diésel. Un ciclo térmico que se corresponde
motor dice. Y veo que ese motor es chico. ¿Y qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el motor que empuja al rotor para generar una potencia determinada tiene una potencia máxima que no puede empujar a la carga que le exige el generador. O sea, es un problema. Esta curva que está acá, ya la llamamos 4, es la potencia que puede entregar la máquina de impulso. O sea, la potencia de la máquina de impulso lo manejo como una curva que se traza desde el círculo O segunda, desde este círculo que está acá, se traza esto como generador. Claro, si me permiten, una central hidroeléctrica sería el caudal y la altura máxima que puedo obtener de la turbina hidráulica, en este caso. Claro, está bien, está bien. Entonces, yo con mi corriente de armadura, la máquina me permite tener más potencia, pero elegí una máquina hidráulica, una máquina de impulso de la naturaleza que sea, que no es capaz de llegar a esa condición. En cambio, si yo tengo una carga mecánica, que mi máquina sincrónica, en vez de ser un generador, es un motor, el límite de potencia está limitado por la corriente máxima. O sea, no tiene sentido trazar una curva acá, porque lo que lo limita es la corriente. Es la corriente de armadura la que limita el funcionamiento como motor. Lógicamente, estas cosas hay que analizarlas. Cuando se instala una máquina de esta naturaleza. Bueno, ¿está claro esto? Sí, Alberto, y agrego como un dato de color, cuando se va a instalar una central, como sabrás, están entrando muchos eólicos, Gamesa exige que se entreguen estas curvas. Gamesa tiene que tener estas curvas de los parques eólicos, de cualquier central, porque es la que sabe la potencia que tiene, claro, sabe qué potencia activa y reactiva puede entregar cada central o cada máquina. Sí. Está claro. Bueno, otro límite es la corriente de excitación mínima. Bueno, vamos a tomar un descanso. De cualquier manera, después en medio de funcionamiento, dentro del diagrama de capabilidad, es la corriente de excitación mínima. O sea, cuando la potencia de campo es nula,
la corriente de excitación puede ser nula. Pero si la corriente de campo, si la potencia de campo es esta, que tengo dibujado acá, que es una curva de potencia de campo constante que se hace tangente con la curva de corriente de excitación, se hace tangente en un solo punto. Para esa potencia de campo hay una corriente mínima, porque si para esa potencia de campo yo tengo menos corriente de excitación, la máquina pierde el sincronismo. O sea, hay una corriente mínima para cada potencia de campo que hace que la máquina no pierda el sincronismo. En realidad, la unión de todos estos puntos, son todas las curvas de potencia de campo constante, con los círculos de corriente de excitación constante, definen lo que se llama el límite de estabilidad estático. Se llama límite de estabilidad estático porque hay otro límite que es dinámico, que eso lo vamos a estudiar de aquí a 2 o 3 semanas. Sería el último punto del estudio de las máquinas sincrónicas. O sea, la máquina sincrónica, para terminar de estudiar su teoría, nos quedaría ver la semana que viene un tema que es el diagrama de concoide que mencionamos hoy, que es un diagrama como este, parecido a este, pero agregándole las dos reactancias sincrónicas, la del eje longitudinal y transversal. O sea, el concepto es el mismo, pero nada más se complica un poco más operativamente, pero es válido para las máquinas de polo saliente. Entonces acá tenemos una corriente de excitación mínima que se corresponde con una potencia dada, y esa potencia dada es cuando se hace tangente la curva de la potencia constante. Si acá vemos que tenemos la potencia de campo 2 con esta corriente de excitación, la máquina no llega a estabilizar sus características y se pierde el sincronismo. ¿Está claro? Definiciones de los límites. La corriente de armadura tiene que ser menor que el valor máximo por el calentamiento de la armadura. La corriente de excitación tiene que ser menor a la corriente de excitación máxima también por el calentamiento de excitación. La corriente de excitación tiene que ser mayor que la IF mínima cupla máxima que puede sostener la máquina sincrónica. El punto 4, que es el que está puesto acá, que es la potencia máxima, corresponde al motor de impulso. Y 5, el límite de estabilidad estático, lugar geométrico definido por dos puntos de tangencia del círculo de corriente de excitación y el círculo de potencia el círculo de potencia constante. Bueno, está lo del diagrama de capabilidad. ¿Alguna aclaración? Vamos a justificar por los gráficos que tengo acá qué significa el límite de estabilidad estática. Esto quiere decir que si estamos en el punto 1 con una potencia de campo y un ángulo delta, si aumentamos la carga, trabajando como motor, la aumentamos a delta 2. O sea, con la misma corriente de excitación, la máquina tiene que retrasarse más, porque recuerden de que la cupla es el producto de la fuerza magnetomotriz
de excitación por la fuerza magnética resultante por el ángulo delta entre ambas. Y eso es válido entre dos límites, normalmente entre 0 y delta máximo, que es 90 grados. Entonces, si aumentamos la carga, el delta aumenta al delta 2. Aumenta la potencia de campo y se logra el funcionamiento. Si estamos trabajando en el punto 3, acá, no, esto lo planteo de otra forma. Si estamos en el 2 y necesito más potencia, tengo que, en vez de estar con este ángulo 2, tengo que pasar al ángulo 3, porque me aumenta la cupla y no me aumenta la corriente de excitación. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La máquina en el punto 3, con un ángulo de potencia mayor, que pasamos del ángulo 2 al ángulo 3, encuentra menos potencia. Entonces la máquina no puede sostener la carga y pierde el sincronismo. Entonces el límite de estabilidad estático es muy cercano a los 90 grados. Esta recta está definida por el punto O y el punto, el O segunda y el O prima. Y como el O prima está B sobre 2RA, que está alejado del eje de las abscisas, porque el cociente de la tensión dividido 2RA es un número muy alto. O sea que esta recta está tomando en la realidad casi los 90 grados. ¿Está claro? Respondan, muchachos. ¿Puede repetir eso último? Ok. Si nosotros estamos trabajando con una potencia de campo 2, estamos en este punto. La curva pasa por acá. Y una corriente de excitación que la define este círculo, estamos funcionando en este punto. Le exijo más potencia. La máquina me va a dar más potencia porque con las mismas condiciones de la fuerza magnetomotriz resultante, la misma fuerza magnetomotriz en magnitud, para que tenga más potencia tiene que más cupla o más potencia, que es lo mismo, tiene que ir a un ángulo mayor, porque es el producto de ambas fuerzas magnetomotrices por el seno del ángulo delta. Cuando necesito más cupla, tengo que, una de las posibilidades es aumentar el ángulo delta. O sea, si yo no le cambio la excitación a la máquina, el rotor se va a retrasar más. Va a pasar de la posición 2, va a llegar a la posición máxima que podría entregar potencia, pero necesita más. Entonces se sigue frenando, aumentando más el ángulo delta, y cuando llega a esta posición, a la 3, que es donde debería estar, se encuentra que la cupla es menor. O sea que superado el límite de estabilidad estático, la máquina no encuentra fuerzas para poder restablecerse y el rotor pierde el sincronismo. ¿Lo entendiste, William? ¿O tenés más dudas? No, o sea, claro, gracias. Bueno. Vamos a deducir
esto ya no tiene que ver con el diagrama bicircular, ni el de concoide. Vamos a deducir una expresión de la potencia en función de los parámetros internos de la máquina. Esta expresión es muy útil para lo que se estudia después en el sistema de potencia. La van a utilizar en el sistema de potencia. Entonces, lo deducimos para la máquina de polo saliente, pero después es aplicable también de forma más simplificada para la máquina de polos lisos. Decimos que la potencia eléctrica, la energía eléctrica, la potencia eléctrica que entra a la máquina entra por los bornes de la máquina. Y como estamos considerando que no hay pérdidas en el cobre, es igual a la potencia de campo, que es igual a la tensión por la corriente de armadura por el factor de potencia. Si la tensión es constante, tenemos que desarrollar IA por coseno phi. IA por coseno phi, si vemos el gráfico, analicemos primero el gráfico. Acá tenemos la tensión U en bornes de la máquina, la fuerza electromotriz F, que hay que sumarla a las caídas en la reactancia longitudinal y en la reactancia transversal. O sea, si tenemos EF y la corriente en retraso, un ángulo phi, y hay un ángulo psi entre la fuerza electromotriz F y la corriente de armadura, con esos datos se posiciona el fasor IA. IA, que es el que produce la fuerza magnetomotriz de reacción de armadura, como dijimos cuando estudiamos esto, esta fuerza magnetomotriz se descompone en fuerza magnetomotriz del eje longitudinal y en la fuerza magnetomotriz transversal. ¿Se acuerdan de esto, no? No se acuerdan. Bueno, tienen que estudiar, muchachos. Entonces, esta fuerza magnetomotriz la descomponemos en una fuerza magnetomotriz del eje longitudinal y otra del eje transversal. Si tenemos ID en el eje longitudinal, lo multiplicamos por J, ID por la reactancia longitudinal, y tengo la caída en el eje en cuadratura. Y a la corriente IQ lo multiplico por JIQ, me gira 90 grados en adelanto, JIQ por XQ. De tal forma que F más JID por XD más JIQ por XQ es igual, estas sumas fasoriales es igual a la tensión aplicada. Entonces, lo que hacemos es, dijimos que la potencia es tensión por corriente por el factor de potencia. La tensión es constante, no es modificable. Desarrollamos la corriente de armadura por coseno phi. La corriente de armadura por coseno phi la corriente de armadura por el coseno de este phi me saca la corriente en fase que tengo con la tensión. Es la componente llamada componente activa. Y esto la transformamos en dos sumandos. IQ por el coseno de delta. IQ por coseno de delta lo que hace es
este fasor que está acá es IQ por coseno de delta. E ID, que lo que hago es transportar, proyectar todas las corrientes IA, IQ y D sobre el eje de la tensión U. Entonces, ID por el seno de delta, o sea que si esto es delta, por alternos internos entre paralelos, esto es delta. Y acá tenemos un triángulo. Entonces se demuestra que este es ángulo delta por alternos internos y este es el ángulo delta. Por lo tanto, ID por el seno de delta me lleva a que la corriente en el eje D proyectada sobre el eje U me da este segmento. Entonces, IQ por el coseno de delta menos ID por el seno de delta, o sea, este segmento que está acá, me da IA por coseno phi. U por coseno de delta, ¿qué significa U por coseno de delta? U por coseno de delta es proyectar la tensión U, el fasor U, sobre el eje UQ. Y U por coseno de delta es igual a EF más ID por XD. Y esto que está acá, este fasor, es U por el seno de delta. U por el seno de delta es IQ por XQ. Por lo tanto, IQ es U por seno de delta dividido XQ. Y antes que hicimos U por coseno de delta es F más ID por XD. Despejando ID, tengo que esto es U sobre la reactancia longitudinal por coseno de delta menos F sobre la reactancia longitudinal. Estas ID y Q las reemplazo en esta expresión. Operando todo esto, quedaría que la potencia de campo, que es UA, U por IA por coseno phi, es igual a U, o pongamos B, por F, dividido la reactancia longitudinal por el seno de delta. Más el cuadrado de la tensión, dividido 2, por la diferencia de las inversas de la reactancia transversal y la reactancia longitudinal, por el seno de 2 daños. Esta expresión que está acá, B por F dividido la reactancia longitudinal, es la potencia en la cupla de excitación, que le damos. Y esto que está acá, que depende solamente de la tensión y de un ángulo doble, esto se genera lo que se llama la cupla de reluctancia. Esto es cupla de excitación y esto es cupla de reluctancia. Tal cual como lo estudiamos en el primer parcial. Acá tenemos A, potencia de excitación, B, potencia de reluctancia. O sea, si representamos la potencia de excitación,
que podemos representar la cupla, porque la potencia de campo es, la cupla es la potencia de campo dividido la velocidad de campo, que es constante. Entonces acá tenemos la cupla que va creciendo hasta llegar al valor máximo. Si baja, si para un ángulo mayor de 90 grados, exactamente 90 grados, si necesito subir la potencia, no me lo permite porque la cupla, la potencia baja. Pues este es el máximo de cupla para un valor de excitación determinado. Si yo subo o bajo la excitación, voy a subir o bajar la prestación que me da la máquina. Acá depende del seno de 2 delta. Acá tengo la cupla de reluctancia en función del ángulo delta. Si sumamos la de excitación a la de reluctancia, obtengo la curva verde, que es la resultante. Entonces, en la máquina de polo saliente, la potencia de excitación o sea, lo que está diciendo esto es que la suma de la potencia que tenemos disponible, tenemos la de excitación más la de reluctancia. En la máquina de polo liso, la de reluctancia es nula. No hay cupla por desalineación de las partes, por una configuración magnética. Con esto decimos que para una misma potencia el ángulo delta de la máquina de polo saliente es menor que el ángulo de la máquina de rotor cilíndrico. Por eso se dice que la máquina de polo saliente es más rígida. O sea, si supongamos que tengamos esta cupla y esto está diciendo que el ángulo delta para la máquina de polos saliente es más rígida que para una máquina de polo cilíndrico. O en una máquina de polo cilíndrico necesito más delta para lograr la misma cupla, porque el aporte de la cupla de reluctancia hace reducir algo menos ese ángulo. O sea, con esto decimos que si la máquina es de polo, esta expresión es válida para una máquina de polos saliente. Si tengo una máquina de polos lisos, la inversa de XQ y de XY son iguales, por lo tanto esto es cero. También no solamente se anula por concepto, sino que se anula por matemáticamente se demuestra. Y en una máquina de polos lisos, la potencia es B por EF dividido la distancia longitudinal por el seno del ángulo delta. Cuando el ángulo delta es 0, la potencia es 0. Cuando el ángulo delta es 90 grados, es la máxima potencia. Nunca se lleva a la máquina a trabajar en una zona inestable. O sea, esto es una zona teórica. Porque tiene que tener, toda máquina tiene que tener poder de reacción. Y si no le das ese poder de reacción ante una bajada de la tensión, porque hay un cortocircuito en la línea que baja la tensión en el sistema, la máquina perdería el sincronismo. Y eso se da de tal forma de que se puedan ir de servicio todas las máquinas, no una sola. Bueno, ¿qué pregunta tienen, muchachos? Porque tenemos que hablar del tema del parcial. ¿Me están escuchando?
Claro, también, sí, un menor a 90 grados. Pero te vuelvo a decir, las máquinas nunca se llevan a... Hay un límite de seguridad. No, no, no. No, porque vamos a ver de aquí a 2 o 3 semanas el penduleo, que sería la oscilación del rotor frente a, a situaciones de perturbación. Por ejemplo, si de repente me sube o me baja la cupla, ¿cómo reacciona la máquina? Y reacciona dentro de los límites, oscilando alrededor del nuevo punto de equilibrio. Y el otro tema que tenemos que ver sería el cortocircuito instantáneo. Y con eso quedaríamos sellados lo que hay que saber para la máquina 2 de la máquina sincrónica. Bueno, por un tema que escapó a nosotros y a ustedes, es el tema del parcial que estaría previsto tomarlo para el sábado que viene. ¿Lo quieren hacer para el sábado que viene? Habían dicho que no, ¿no? Sí, profe, lo que le comentamos el miércoles a Juan y a Daniel era que la semana que viene, esta semana que viene no, la otra es semana de finales y bueno, y ellos nos decían que si estaba la posibilidad de o tomarlo el sábado que viene o tomarlo el otro. Lo que nosotros le decíamos es que bueno, nos queda antes de la semana de finales o inmediatamente después, el sábado siguiente, y no nos deja mucho tiempo para estudiar. Lo que le proponíamos era ver si podíamos pasarlo una semana más, que creo que la fecha es el 24, y también si podíamos ya fijar la fecha del tercer parcial, de manera que nosotros vayamos hablando con las otras, con las otras materias y reservar una fecha que nos quede cómoda para que no se solape todo en Bueno, máquinas. lo que yo digo con respecto a las otras materias, me tiene que dar prioridad a máquinas, porque la fecha del 10, habíamos hablado en su momento, se corrió, estaba prevista para, no sé, hace un mes o 2 meses atrás. Y porque ustedes pidieron que tenían problemas con las otras materias, fuimos amables y dijimos que sí, era el 10. Pero ahora si nos vuelve a tocar que tienen otras materias, le tiene que dar prioridad a más máquinas, porque los tiempos se acortan. No, es que justamente por eso lo que les decíamos era si podemos definir la fecha del tercer parcial de manera que justamente también, o sea, definir la fecha La fecha del del tercer segundo parcial. y Sí, del tercero. te corté, no sé qué me... No, decía que si podíamos definir la fecha, obviamente del segundo parcial, que es lo inmediatamente siguiente, pero también definir la fecha del tercer parcial, como para que no tengamos problemas en noviembre, que también van a caer un montón de parciales de otras materias, y nosotros podamos decirle a los otros docentes, tal semana rendimos máquinas, tal semana no, como para adelantarnos, porque entendemos que fuimos pidiendo que se postergue el parcial por distintos motivos. Ahora ocurrió lo de la fecha de finales, que en lo personal, y creo que somos varios, vamos a rendir final porque obviamente durante todo el año no se pudo rendir nada, entonces queremos aprovechar la fecha. Y bueno, y ahora nos queda medio junto con el parcial de máquinas. Bueno, entonces quedamos que para el sábado 24, o sea que es el sábado de aquí a 3 sábados, vamos a hacer el parcial, el segundo parcial. Y el tercer parcial, yo ya lo tenía previsto en el cronograma, que en su momento se lo mandé, es para el 5 de diciembre, sábado 5 de diciembre. O sea que habría, después del 24, 1, 2, 3, 4, 6 semanas, un mes y medio habría.
Buenísimo, profe. Por mi parte, me parece que queda bárbaro. Lo que tenían miedo Daniel y Juan era que por ahí se nos junte mucho el segundo y el tercer parcial, pero así me parece que queda bien. Queda bien. Bueno, quedamos así entonces. Genial, muchas gracias. Y ahora, ya nos movemos de esa fecha. Bueno, de nada.